El título del mensaje de esta mañana es Dios no te rechazará. Y voy a leer 2 Timoteo 2:10, que dice Pablo escribiendo a Timoteo y contando una intimidad y compartiendo algo muy antiguo para nosotros, ¿no? Que para él era contemporáneo. Por tanto dice, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Hasta ahí. Primero quiero que vea Pablo el esfuerzo que hacía, porque después, cuando dice palabra fiel es esta, se está refiriendo a una canción y está escribiendo la canción o un himno, no vamos a llamarle canción sino himno, muy antiguo. Inclusive entre los padres de la iglesia, Policarpo es uno que cita también entre los escritos históricos verdaderos, se cita esto y se dan algunos versos o renglones más de este antiguo himno que Pablo está citando aquí, que obviamente el Espíritu Santo toma y que en esta parte es evidentemente palabra infalible e inerrante de Dios. Pero antes quiero mostrarle esta particularidad que tiene una doctrina muy importante, inclusive que puede aquel que no la comprende todavía resultarle chocante, extraña, como es la doctrina de la elección soberana. Pero Pablo, fíjese esto, los que conocen la doctrina de la elección soberana saben que los creyentes son salvos porque Dios los escoge en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Por eso vemos esto, que los escogidos son aquellos por los cuales Pablo soporta un montón de cosas en amor para que obtengan la salvación. ¿Esto qué quiere decir? Que los escogidos por los cuales Pablo luchaba no eran salvos, porque tenían que obtener la salvación en Cristo Jesús. Evidentemente, claramente, no todos nacemos salvos, aunque seamos escogidos desde el vientre de nuestra madre y antes de la fundación del mundo. Por eso el Evangelio debe ser predicado y por eso Pablo soportaba un montón de cosas, porque tenía que predicar el Evangelio a como dé lugar para que se cumpla el propósito de Dios, que era salvar a los que Él escogió en Cristo Jesús ante la fundación del mundo con gloria eterna. Entonces usted entiende cómo la elección soberana no está en contra de la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros de predicar el Evangelio, de anunciar a Cristo, como citaba hoy también Nati, de la tarea que están haciendo los chicos a través de la presentación que hicieron acá, la primera, y que luego hicieron en otra provincia, llevando de manera particular y especial el Evangelio, como cada uno de nosotros también lo tenemos que hacer. O sea, no tendría que ser, qué lindo que hacen los chicos, y nosotros también debemos hacerlo, hacer discípulos. De hecho, yo sé que muchos de ustedes, a sus cercanos, de alguna manera le están contando el Evangelio y de alguna manera, ¿y cómo sé si son escogidos? No vas a saber. Pero tenés que saber que todo aquel que se salve era escogido porque Dios los escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Yo puedo tener la lista para ir? No. Porque no nos es revelada la lista. Eso está en el corazón de Dios. En nuestra vida y en nuestro trabajo es ir y predicar el Evangelio ¿a quiénes? A toda criatura.
No importa si parece que va a ser creyente o no, si es muy malo, si es un perseguidor de la iglesia o si es más bueno que la Madre Teresa. A todos hay que predicarle el Evangelio, más allá de sus apariencias. Pablo dice que lo soportaba todo por amor a los escogidos, para que ellos también, como Pablo y como los que ya eran creyentes, obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Y dice, palabras fieles está ahí, empieza con el himno. Si nosotros somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Fíjese que no habla de parar de sufrir, sino al contrario, de sufrir en la tierra y disfrutar de los gozos eternos en el cielo. Ahora, hay una parte de este himno que dice, si le negáremos, Él también nos negará. ¿Cómo? Si somos salvos, ¿cómo que Él nos va a negar? Eso es lo que le dejo ahí la pregunta, ¿no? Porque lo que lo remarqué en negrita para que le quede como una interrogante. ¿Cómo este himno puede ser palabra de Dios o puede ser esto verdad? Como si somos salvos. Pero ¿y si le negamos ya dejamos de ser salvos? Ahí se lo dejo. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede morir, Él no puede mentir, Él no puede dejar de ser Dios. Eso es lo no puede de Dios. Pero, ¿dónde está el punto esto de si le negáremos, Él también nos negará? Bueno, recuerdan que Jesús habla de esto también, ¿no? El que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de los ángeles. Ahora lo vamos a citar. ¿Por qué? ¿Por qué digo? Porque hay personas que expresan su clara oposición a la revelación de la palabra de Dios que es dada por el Espíritu Santo. O sea, usted sabe que usted entiende la palabra de Dios porque el Espíritu Santo le alumbra el corazón, el Espíritu Santo le ha regenerado, le ha hecho nacer de nuevo, le abrió los oídos para entender, le dio la fe para creer. Es la gracia de Dios por la acción del Espíritu Santo regenerando su alma y dándole la capacidad intelectual y espiritual de poder comprender a qué lo llamó Dios, cuál es el plan de Dios. Ahora, hay personas que evidentemente rechazan la clara revelación del Evangelio. Son a las personas a las cuales envió el Señor, por ejemplo, y les dijo, si no los reciben, salgan de ese pueblo, sacudan las sandalias aún del polvo de su pueblo, ni queremos, y sigan. En Lucas 12:8 dice, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Entonces ahora entiende más profundamente, quizá, no vamos a entrar en ese punto, pero quería que lo tenga ahí como una perlita extra, el hecho de esto de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es lo único que no tiene perdón de Dios. Cualquier otro pecado, inclusive hablar mal del Hijo, insultar al Hijo, tiene el perdón de Dios. Pero rechazar o confesar como diabólica o como no divina la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo, que es la palabra, porque el Espíritu es la palabra y el Espíritu es el Señor. El que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre no hay problema, pero el que blasfemare, el que sus palabras, sus acciones demuestren desprecio o rebajen del nivel de divina a la clara revelación del Espíritu Santo por la palabra, nunca le será perdonado. Por eso, cuando una persona rechaza de manera verbal al Hijo y la palabra del Hijo, está blasfemando contra el Espíritu Santo, y a esa persona que está negando al Hijo,
El Hijo la negará delante de los otros. Entonces, usted entiende, si le negáremos, ¿a quién se está refiriendo? A los cristianos. Si hay alguno que niega, y Dios también nos va a negar. Pero, por otro lado, dice, ahora, si somos verdaderamente hijos, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y ahí es donde me voy a detener. Hay personas que nunca, o que van a expresar siempre, lamentablemente, aunque están entre círculos de creyentes, un día van a expresar claramente que no quieren la revelación del Espíritu Santo. Tendrán su religión, como cualquiera la tiene, pero no tendrán la revelación de la Biblia en sus corazones y mucho menos el deseo de llevarla adelante. Hay dos clases, evidentemente, de personas que en apariencia ambos son creyentes. Mire, es lo que vemos, ¿no? Lo que le acabo de decir. Este himno que incluye a las personas que le niegan. Por ejemplo, un ejemplo bien claro. ¿Judas estaba entre los apóstoles? Sin embargo, ¿él fue salvo? No. ¿Escuchó hablar a Dios en la persona de Cristo? ¿Vio los milagros? Sí. ¿Fue llamado por Dios a formar parte? Sí. Todo eso coincide como cualquiera de nosotros. ¿Pero él fue salvo? No, no fue salvo. Le negó al Señor. Y Dios lo negó a él. Él es el hijo de perdición. Él dice que también las escrituras tenían que cumplirse porque él fue llamado el hijo de perdición, del cual ya estaba profetizado que iba a venir. Pero Dios no lo hizo hijo de perdición. Judas es el que tomó la decisión de negar al Señor. Entonces el Señor no le queda más remedio que negarlo. Ahí ve un caso bien claro. ¿Y los otros 11 le confesaron al Señor? ¿Y Pedro le negó al Señor? Y entonces ¿cómo no lo negó Jesús no lo negó a Pedro? ¿Vio? Ahí, ¿por qué? Porque Pedro fue salvo, Pedro se arrepintió. Judas no se arrepintió de su pecado. ¿Por qué? Porque era el hijo de perdición, no era un hijo de Dios. Estaba entre todos los creyentes, entre los apóstoles, entre los que hacían milagros. En 2 Crónicas 15:1, recuerden el tiempo del rey Asa, esa guerra grande, ¿no?, que vino contra Asa. Y salió el Espíritu Santo a hablar a través de Azarías, hijo de Obed. Y salió al encuentro de Asa, dice en 2 Crónicas 15:1, y le dijo: oídme Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara la ley y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, Él fue hallado de ellos. Me gusta eso porque aún en aquel tiempo, en el tiempo de la ley, se muestra claramente cómo los del pueblo de Dios tenían la oportunidad de volverse a Dios, y si se volvían a Dios y le buscaban a Dios de todo corazón, Dios se iba a dejar encontrar, sería hallado de ellos, dice la Biblia. Pero les advertía que si lo abandonaban a Dios, Él los iba a abandonar, porque algunos de nosotros podemos decir: no, Dios nunca me va a abandonar. Bueno, si soy salvo, no me va a dejar perecer eternamente, pero en esta vida, abandonar a Dios, negar a Dios con nuestros hechos, nos puede costar muy caro y puede ser muy doloroso, y podemos ser dejados a la deriva o a merced de nuestros pensamientos, actitudes, obstinaciones, pensamientos obstinados, que a veces nosotros sin darnos cuenta vamos
adquiriendo y nos vamos endureciendo y nos vamos poniendo cabezaduras y obstinados y no damos brazo a torcer y no escuchamos el llamamiento que Dios nos hace y Dios nos entrega nuestros pensamientos. Bueno, pero yo soy salvo. Bueno, pero no es gratis ser duro de cerviz, obstinado de corazón, rebelde a la palabra del Señor. No es gratis. Pero hay una diferencia. Y la quiero marcar porque Dios rechazará a algunas personas y a otras las recibirá, pero usted va a ver de qué manera las recibe. Juan 10:25 hay una confrontación entre Jesús y aquellos maestros de la ley que no creían en Él. Ellos conocían la Biblia, eran parte del pueblo de Dios, eran ministros de Dios. Sin embargo, no creían ni siquiera viendo todo lo que Jesús hacía. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. No la alcanzan ellas. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, diga conmigo, me las dio, no vinieron solas, me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿Qué significa esto? Que hay personas, como dije, que no son ovejas del Señor. Y hay otros que son dados al Padre como ovejas del Señor. Por eso te decía al principio: Señor, dame esa carita que refleje la verdadera actitud de mi corazón, que soy una verdadera oveja del Señor. Algunos estamos más grandes que eso, que la edad que representa ese corderito, ¿no? Pero no importa, la carita dentro de todo la podemos mantener. Estos hombres no eran sus ovejas. Esas ovejas son las que niegan al Señor y niegan la palabra del Señor. No creen la palabra, la rechazan. Por eso el Señor los negará. Y eran del pueblo de Dios y el Señor los negará porque no creyeron la palabra del Señor. Insisto con esto, ¿no? Que algunos van a escuchar o algunos escuchan, pero se perderán porque el Padre no los trajo. Aunque, remarco esto, ¿no es la voluntad del Padre que algún ser humano se pierda? No, no es el deseo de Dios. Él quiere que todos vengan a Él, ¿o no? Sí, miren, se lo leo. 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa como, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la idea que quiero que tenga clara. No es culpa de Dios ni voluntad de Dios que la gente que escucha se pierda. Sí es gracia de Dios que algunos Dios los traiga hacia Él y los dé el Padre, los dé al Hijo como un regalo. Y los justifica, los llama, los justifica, los salva, los santifica y los glorifica después.
Esa es la gracia soberana, la gracia amorosa, la misericordia de Dios, la cual no está regulada por la ley. ¿Cuánto amor usted puede tener máximo? ¿O no tiene límite? ¿Cuánta misericordia usted puede hacer? ¿Mucha, poca? ¿Cuánta misericordia puede hacer usted? No hay un límite. Usted puede hacer y tener todo el amor que usted quiera. Pero ¿cuánto puede robar usted? ¿Robará el hombre a Dios, como dice la palabra? ¿Cuánto puede robar usted? ¿Poquito? ¿Mucho? ¿O nada? Nada. ¿Sí? Vamos a decir, ¿cuánto puede mentir usted? Una mentirita piadosa. Un pecadito al año. No hace daño. ¿Cuánto puede? Nada. ¿Por qué? Porque la ley de Dios lo dice. ¿Sí? Ahora, la ley de Dios no dice cuánto amor puede tener usted. Porque la ley de Dios, ¿de dónde sale? ¿O por qué Dios se sujeta a la ley? No, Dios no se sujeta a la ley, porque la ley emerge del carácter de Dios. La ley sale de la esencia de Dios. Por eso Dios no puede ir en contra de su misma esencia. Dios no se puede negar a sí mismo. Dios no tiene que cumplir la ley. Él es la ley. Pero Él es amor también. ¿Se da cuenta? Entonces, Él es el que en su misericordia llama a algunos para manifestar su misericordia al universo entero y para su propia gloria. No es que a algunos y a otros no, sino que a algunos sí, simplemente los llama y los da al Hijo, los santifica, los justifica, como usted bien sabe, pero no vamos a hacer ese repaso, sino quiero que usted tenga claro esto para que usted vea qué bueno es Dios y qué bueno ha sido con usted. Y que usted pueda hacer como Pablo, soportarlo todo por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan salvación. O sea, los que están perdidos hoy, para que sean salvos, como usted lo fue, no porque usted lo merezca, sino porque Dios simplemente lo amó a usted antes de la fundación del mundo y usó una persona o no usó una persona para traer el evangelio a usted. Así Dios quiere usarte a vos para traer a otros. Ese es su plan, esa es su manera, esa es su forma. Miren en Isaías 45:22 dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Todos los términos, es una manera de decir todos, todas las naciones, todas las personas. Si bien en el contexto de Isaías, aquí está hablando a la nación de Israel, hablando al pueblo y sobre todo después de la gran tribulación, aplica sin lugar a dudas por lo que acabamos de leer antes, que Él no quiere que nadie se pierda en 2 de Pedro, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso cuando Él dice, mirad a mí todos los términos de la tierra, diciéndole a Israel, aplica a todos los seres humanos y a todas las naciones de todos los tiempos. En Juan 6:35 Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Obviamente no se está refiriendo a la sed del cuerpo o al hambre que sentimos en el estómago, sino a la necesidad de la vida eterna en el alma. Mas os he dicho, aunque me habéis visto, no creéis. ¿Y esto a quién se lo decía? A aquellas personas dentro del pueblo de Dios que lo han visto hacer las obras que hizo, lo han escuchado el mensaje y no han creído en él. Pero miren esta frase que otra vez remarca esto mismo, esta gracia de Dios. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí.
y al que viene a mí, no lo echo fuera. ¿Alguien puede ir a Jesús y ser rechazado? No. Pero hay algunos que no quieren ir a Él. Y como dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, salvo tal y tal persona, ¿o no? Todos. Y en Juan 5:39 dice, cuando combate verbalmente con los fariseos, le dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Le está diciendo a gente entendida, a gente que tiene la Biblia en su mano, como eran los fariseos de aquella época, los maestros. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Les está diciendo, ustedes no quieren venir a mí. Esas personas están negándole a Jesús. Esas personas son las que incitaron también a que lo crucifiquen a Jesús. Pero todas, no todas. El maestro Nicodemo habrá dicho, crucifícale, o no. No sabemos. La Biblia no dice, ¿no? Pero probablemente no sé. Y había otros maestros piadosos, ¿no? Y escribas de la ley que dice que creían, y muchos principales de la sinagoga que creyeron también luego en Jesús. Fueron salvos. Pero hay otros que le negaron. Bueno, esas personas, el Señor las negará porque negaron a Jesús. Es más, pidieron que lo crucifiquen. ¿Se dan cuenta cómo hay dos clases de personas, pero pueden estar juntas? Y usted no va a saber muchas veces, hasta llegado a un punto, de qué lado está fulano o mengano, porque es difícil. Esto lo decide Dios. Porque Él es el que un día vendrá y separará la paja del trigo, dice. ¿Pero quién lo va a hacer? Dios. Y dice que mandará a sus ángeles y pondrá la paja y la atará en manojo y la echará en el fuego y al trigo en los graneros. Él va a hacer la separación. Y recuerdan cuando también hay otra historia donde le dice, Señor, mira en la parábola, ¿no? Que ha crecido la cizaña. ¿Quieres que arranquemos la cizaña? Y el Señor que le dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis con ella también el trigo. Entonces, ¿qué le dijo? Déjenlo así, que crezcan juntos hasta el momento de la cosecha. Y ahí dice que vendrán los ángeles y separarán el trigo de la cizaña. Pero no lo tenemos que hacer nosotros. Eso que le sirva a usted y yo, usted es trigo o cizaña. ¿Cuántos son trigo? Levanta la mano. Y la cizaña también la puede levantar. ¿O no? Y sí. ¿Y cómo sé entonces, pastor? Y es que no se sabe. Porque no, pero fulano es cizaña. Mete cizaña todo el tiempo dentro de la iglesia. Yo lo voy a arrancar. Y él, no, dijo el Señor, no deje que eso lo determine Dios. Dios va a venir con el detector de cizaña, con los ángeles. Cuando marca, cuando prende la luz roja y al fuego eterno, ¿no? Imagínense, ¿no? El detector de cizaña. Pero nosotros no tenemos detector de cizaña. Por lo menos los celulares no vienen ahora con eso. ¿No? ¿O sí? ¿Hay alguna aplicación? No. No hay ninguna aplicación que detecta eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confiar en Dios. ¿Y qué seguir? ¿Soportarlo todo? ¿Por amor a quién? A los escogidos, para que ellos también alcancen, obtengan salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Sí? Pablo soportó todo. Él no tenía la lista de las personas que iba a visitar porque iba a salvarlas, porque eran escogidas. Nosotros tampoco tendremos la lista. Pero sí debe tener la certeza que no es un juego la fe cristiana, sino que es una cuestión de vida o muerte. Y tanto, que es una cuestión eterna, no una cuestión meramente temporal. Por eso la seriedad del Evangelio, que no es cuestión de creer, cantar, hacer bochinches, sino que tiene que ver con
amar a Dios con toda su alma, con todo su corazón y con toda su fuerza, lo cual revelará la condición de nuestra alma, ¿no? Ahora, quiero traer la escena más linda de cómo los hijos podemos llegar a comportarnos siendo ovejas del Señor y terminando quizá bastante sucios como estaba el corderito de la foto. Y otra vez vuelvo a citarles o a traerles a memoria la parábola del hijo pródigo, ¿recuerdan? ¿Recuerdan con qué soberbia le pidió al padre la parte de la herencia, ¿no? Con qué dureza, qué dolor para un padre que tuvo un hijo que crió y cuidó en su casa, pero cuando se hizo grande, tomó sus propias torpes determinaciones. Se nota en la parábola que el padre era un muy buen padre, muy amoroso y muy de su casa, ¿no? Por lo menos se nota en la historia así, ¿no? ¿Qué dolor habrá provocado en el corazón del padre que lo crió desde niño y que cuando grande, ya siendo muchacho, le dice: Padre, dame la parte de la herencia, lo que me toca, me quiero ir a vivir a otra ciudad, me quiero hacer mi vida, pero mi vida sin Dios, mi vida a mi manera. Vos me enseñaste, sí, la Biblia, ir a los cultos y vamos los domingos, pero yo me cansé de eso, me cansé. Qué dolor para un papá, ¿no? Bueno, pero usted sabe que se cansó de pecar, se cansó de hacer su propia voluntad, se cansó de vivir su vida. Vamos a decirlo así porque usted sabe que dice que malgastó todo su dinero en rameras y en cuanto placer deshonesto e ilegítimo podía haber, lo practicó. Y dice en el verso 14 del capítulo 15 de Lucas: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Ya se acabó, porque recuerde que para un judío cuidar cerdos no era un buen trabajo. Ni hoy también lo es, porque es un trabajo muy oloriento. Sí, yo no sé si tuvo la particularidad de estar cerca de un chiquero, o por lo menos ser visitados con las moscas de los criaderos a varios cientos de metros. Es absolutamente abominable estar entre los chanchos. Y para colmo, el animal, para el judío, el chancho, es un animal ritualmente inmundo, que no está enmarcado dentro de la ley, ni un animal que criaría un judío. Entonces, lo peor que te podía poner a trabajar alguien es a cuidar lo que vos aborrecés. No solamente en términos de olfato, porque es un olor inmundo, sino el hecho de cuidar lo que Dios te mandó ni siquiera criar ni cuidar. O sea, lo peor que te podía... Si hay un trabajo que no te gusta a vos, bueno, imagínate al hijo pródigo, en ese trabajo que no querés estar, que odiarías estar, que ni pensarías estar, bueno, es el único que te dan. Y cuando te lo dan, la pasás no solamente tan mal, sino que ni siquiera podés aprovechar nada de eso. Imagínate la condición, ¿no? O sea, habiendo estado tan bien, habiendo tenido la libertad de hacer lo que se le da la gana, ahora está obligado a hacer lo que nunca jamás en su vida pensó que haría. Y dice el verso 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Usted dice, bueno, pero las algarrobas, ¿qué haría? Harina de algarroba y haría unas tortitas. No. Haría alguna especie de, con los porotitos de las algarrobas, no sé cómo le llaman ahora, el hummus. Haría hummus, una chanchada, todo eso.
No, pero en ese momento, cuando se le terminó todo, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros, ni siquiera hijos, jornaleros en la casa de mi padre? Mi padre, dijo, tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Y aquí la determinación. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Fíjese la revelación acá en esta parábola. La persona que peca, primeramente peca contra Dios y luego contra la gente o contra el familiar o contra sus hermanos en Cristo. Pero primeramente es un transgresor de la ley de Dios. ¿Recuerdan David cuando lo visita el profeta Natán y a través de esa historia de el corderito que roba de su vecino, ¿sí? Y Natán lo convence del pecado que había cometido, de la injusticia que había cometido, y David, ¿qué dijo? Pequé contra Jehová, dijo. Claro que le había robado al prójimo, pero cuando David se convenció de su pecado, dijo: pequé contra Jehová. Y eso habla de que cuando uno peca, aunque sea contra otro, sea una persona mala, buena, un hermano, un familiar o su propio padre, aunque sea su persona de mayor confianza, primeramente usted y yo ofendemos a Dios, transgredimos la ley de Dios. Y eso es lo que sintió este hijo estando en soledad, reflexionando en su miseria, en su condición miserable, donde todo le faltaba. Recordaba los buenos tiempos en la casa del Padre. Recordaba que aún ni siquiera los que tenían derecho a herencia, que no tenían derecho a herencia, los jornaleros, porque los jornaleros no tenían derecho a la herencia. Él sí, y él teniendo el derecho a la herencia, la cual tomó y gastó, estaba peor, muchísimo peor que aún el peor de los jornaleros de la casa del Padre. No dice pan, dice abundancia de pan. No le faltaba nada. Pero claro, eso hace nuestro corazón. ¿Y qué es lo que remarcamos esto? ¿Qué es lo que el padre hizo cuando se iba a ir el hijo? ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Alguna frase, alguna recomendación? Hijo, cuídate, por lo menos no lo que dice ahí. Le dijo: hijo, tené cuidado, cuida la platita esta porque administrala bien, es mucha, pero cuidala. ¿Le dijo algo así? Silencio le hizo, lo dejó ir. Muchas veces eso enseña cómo también Dios nos deja ir. Nosotros porfiamos y decimos: no, yo entiendo así, voy a hacer así, voy a hacer así. Y Dios no dice nada. No, Dios ya me reveló, Dios me guía, el Espíritu Santo me guía a mí, yo ya oré, yo ya ayuné, ya decidí. Eso me imagino que dijo también el hijo pródigo. Yo ya oré a Dios y yo voy a hacer mi vida. Le dice luego: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Así él determinó decir. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Lo rechazó el padre? No. Aunque nosotros fuéramos infieles, él permanece fiel. ¿Pero fiel con quiénes? Con sus hijos, no con cualquiera. No con cualquiera que anda buscando su milagro. No con cualquiera que dice ser evangélico o cristiano. No con cualquiera que dice: no, yo tengo el ministerio del pandero ungido, qué sé yo, con la séptima unción. No, y yo cuando muevo el pandero con la séptima unción de Dios, bien, los demonios se esparcen, porque Dios me ha dado ese ministerio. No, y así hay ministerios raros que tienen una triple o séptuple unción.
Y el hijo le dijo, Padre, me imagino la cara, ¿no? La cara en tierra tendría, llena de tierra y casi tirado a la tierra le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él sentía que no tenía dignidad, ya la había perdido. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzados en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Esto habla claramente de que, porque ese es el título, ¿no? ¿Te rechazará Dios? Dios no te rechazará. Ahora, evidentemente este hijo no fue negado. Y esto muestra claramente que aunque nosotros fuéramos infieles, Dios seguirá siendo fiel y nos amará y nos recibirá, pero nos recibirá de una sola forma. No como los fariseos. Dinos con qué autoridad haces esas cosas. Dinos si tú eres el Hijo de Dios. Y cuando Herodes lo confrontaba, ¿no? ¿Tú eres el rey? Silencio. Y cuando Pilato le hablaba, ¿no? Él solo decía, tú lo has dicho. Tú eres el rey de los judíos, tú lo has dicho. Punto. Nada más. Pero el que me entrega a ti mayor pecado tiene. O sea que no fue nada bueno Jesús. El Padre y yo uno somos, decía, ¿recuerda? Ahí estaba hablando de el que me entrega a ti peor pecado tiene todavía. O sea, diciendo, vos sos un pecador y estás condenado. Pero a otros que venían de otra manera, venían ¿de qué manera? Porque el Padre no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y eso es lo que está ilustrando el hijo pródigo, un verdadero arrepentimiento que primero piensa, reflexiona y determina hacer algo conforme a como Dios manda. ¿Cómo debo yo venir a Dios y estar seguro de que me va a recibir Dios, que no me va a echar, que me va a restaurar, que me va a volver a bendecir? Arrepentido. ¿Y me voy a merecer ser restaurado? No, nadie merece ser restaurado, más ofendiendo a Dios de semejante manera. Si alguno piensa que tiene la posibilidad de merecer ser restaurado y reclamar, yo quiero que me restauren mi ministerio, mi posición, ¿eso será aceptado por Dios? Cuando uno viene trayendo cláusulas o poniendo puntos a negociar la reconciliación. ¿Dios negocia la reconciliación? No. Pero lo que sí veo que cuando la persona que perdió todo o que rechazó completamente al Señor, quizá como Pedro, que le negó y maldijo, ¿o no maldijo? Maldijo Pedro, ¿sí? Él maldijo y remaldijo en la última vez que le dijeron, tú eres uno de ellos. Y Pedro maldijo y negó al Señor y allí cantó el gallo, ¿verdad? ¿Recuerdan? Bueno, pero uno diría, entonces, ¿por qué Jesús no le negó? Porque Pedro era de los suyos, era de sus ovejas. Aunque muy gravemente se equivocó, ya Jesús sabía. Por eso le dijo Pedro, una vez vuelto, Pedro, vos me vas a negar, pero una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús ya sabía, Dios ya sabía que Pedro se iba y volvía. Por eso lo único que le recomendó es esto, pero no porque Pedro necesitaba saberlo para volver, sino para que supiese que el que estaba hablando con él era Dios. Porque no le dijo Pedro, ya vas a ver, miserable vos que me negaste, tanto que decías que me vas a defender con tu vida, ahora te haces el canchero ahora que viene todo, ¿no? Porque así haríamos nosotros, ¿no? Mirá, yo tanto le di, y ahora se hace el bueno y ahora viene a reclamar acá.
¿no? Así somos nosotros. Pero Jesús no es así. Jesús sabía y sabe que nosotros muchas veces le hemos de negar. Y nos va a doler porque Pedro lloró amargamente, dice, ¿o no la palabra? Pedro lloró amargamente, sintió una frustración muy grande, porque él había dicho todo, que se iba a defender, que iba a dar su vida, y se escondió como una rata. Y maldijo como un incrédulo. En cambio, Judas fue más diplomático. ¿Qué fue? Le dio un beso. Salve, maestro. ¿No? Hipócrita, sucio. ¿Vio? Pero evidentemente no es lo de afuera, no es la apariencia lo que Dios ve. Dios ve la actitud del corazón. Voy a decirlo así, la sinceridad del corazón. El Salmo 22-24 dice, al que está afligido por su pecado, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que te temen. El salmista tiene ese mismo conocimiento del corazón del Padre, que cuando una persona se vuelve a Dios, se vuelve en un sincero compromiso. Aunque afligido, ya sea por el pecado, por la condición de prueba que sea, determina algo. Yo voy a estar en la congregación grande de los santos. Ahí voy a cantarle y ahí voy a cumplir mi responsabilidad con Dios, que está representada por los votos. Como todos tienen el voto significa el compromiso con Dios. Por eso esta mañana quiero que todos y cada uno de ustedes sepan que siempre habrá un camino de retorno al Señor. Que ustedes puedan enseñarle a otras personas que quizás ya están apacentando cerdos y tratando de comer las algarrobas de los cerdos, ¿me entiende? Que están de tanto estar hartos de estar apartados, están pensando cosas feas, cosas duras, y quizá creen que el Padre no las recibirá. Creen que les rechazará, y a veces dicen, no, Dios no me va a rechazar, pero si yo voy a la iglesia, vuelvo a la iglesia, todos me van a despreciar. Y la verdad que ustedes pueden saber, por lo menos en esta congregación, que los que después de mucho tiempo volvieron, después de estar lejos, hasta donde yo sé nadie les puso cara fea y le dijeron, bueno, acá están tus facturas, tus boletas, todo lo que tenés. No, porque en la congregación actuaron con el corazón del Padre. ¿Qué hicieron? Se echaron ya desde lejos cuando lo veían entrar en la puerta, un abrazo, un beso, le debemos el asado, eso sí. Becerro gordo no hay aquí. Lo que hay sí es el amor del Padre. Como decía Pedro, te puedo decir, plata ni oro no tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿No? Pero yo quiero que usted sea un mensajero de reconciliación, que lleve adelante el ministerio de la reconciliación. Usted tiene esa responsabilidad. Dios se la ha dado. Hay mucha gente que un día estuvo en Cristo Jesús. Hay otros que quizá todavía tienen que gastar lo que les queda, gastar todas sus balas porque andan por allí hablando mal de su congregación, de su gente, de sus hermanos, de sus pastores y hablando pestes por allí, desahogando toda su mugre. Pero cuando se les acabe el combustible, cuando se les acabe el dinero, cuando se cansen de hablar mal
y cuando sean alcanzados por sus pecados, en ese momento comenzarán a pensar, y yo no sé, con todo lo que dije de mis pastores, de lo que eran mis pastores, de lo que eran mis hermanos, a mí me da vergüenza ir, y claro que da vergüenza. Cualquiera que se equivocó y actuó de una manera notablemente errada, le da vergüenza reconocer, y más delante de tanta gente, porque sabe que corre el riesgo que alguien le pase factura, que corre el riesgo que alguien le diga, sí quería verte con el caballo cansado, y no nos gustaría enfrentar. Pero lo que debes saber que después de todo, como dice la Biblia, Dios no va a despreciar ni va a rechazar al que vuelve a Él arrepentido. Recordando como en 2 de Crónicas, ¿no? Si en su aflicción me buscaron y Él se deja encontrar de los que le buscan. Y así como hizo David, se volvió a Dios y Natán le dijo, no tengas miedo, no morirás. Al toque le dijo, ¿no? He pecado contra Jehová. También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Al toque fue. Fue un instante nomás. El arrepentimiento, el perdón, es así. No está Dios, bueno, vamos a ver tu caso, vamos a analizarlo, a ver si te perdonamos o no te perdonamos. Eso hacemos nosotros. Bueno, ya me ofendió como 70 veces, o sea, hasta 70 veces 7, sí, 490, ya está, listo. 491 te ponemos en consideración. Dios no dice, todo el que viene a mí, no lo echo fuera. Qué lindo, ¿no? Qué bueno es Dios. Qué paciencia la de Dios, ¿no? No es como la nuestra, ¿no? Que a la tercera vez digo, no, nunca más. ¿Verdad? Nosotros, nunca, así, en dos partes, nunca más. Pero Dios siempre tiene una más. Por eso el Señor nos enseña a perdonar hasta 70. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que pecare contra mí? Hasta, no te digo 70, sino hasta 70 veces 7. No hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Continuamente significa. Claro, obviamente debe venir. No con un contrato escrito, bueno, vamos a negociar la reconciliación. No. Seguí comiendo chaucha. Así va el Señor, va a ser, ¿sí? Pero siempre, siempre, siempre habrá un camino abierto de retorno al Señor. En 1 Juan 2:1 dice, hijitos, a los creyentes, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Ahora, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Todo el mundo, todos y cada uno de nosotros puede recibir los beneficios del mejor abogado, Jesucristo. La propiciación, ¿qué es? Es que la ira de Dios se aparta del pecador. ¿Por qué? Porque ya cayó toda sobre el Hijo. Él es quien al mismo tiempo lleva la carga de nuestros pecados y corre la ira de Dios de sobre nosotros y la lleva sobre Él. Y Él expía nuestros pecados como un cordero sin mancha y sin contaminación. Así lo hace Él de manera perfecta, una vez y para siempre. Entonces, cuando vos digas, ¿me perdonará Dios tantas veces? ¿Qué podés decirle vos a esa persona? Si vos verdaderamente estás arrepentido y venís a Él, Él no te rechazará. Pero en la iglesia, bueno, tampoco te rechazarán. Ahora, no vengas con ninguna exigencia. No vayas reclamando nada, porque no nos merecemos nada. Ya estando en comunión no nos merecemos nada, y habiendo recontrapecado menos.
En Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues, diga conmigo, confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué le puedo decir a un creyente nuevo que peca? No peques. Pero si pecaste, hay un camino, el arrepentimiento y la restauración de Dios. Jesucristo ya pagó por tus pecados, pero no peques por eso. No, guardate del mal. Mucho menos apartarse impíamente para gastar la libertad que te ha dado Jesús. No, bueno, yo puedo pecar todo lo que quiera que no me va a ir al infierno. Está bien. Puede que te pase lo del hijo pródigo, un día vas a volver, pero no va a ser nada divertido el proceso, pero nada. Pero con todo debes saber que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Ahora entendés para quién es, si le negáremos, Él también nos negará. Ves a Pedro y ves a Judas. Si ves al hijo pródigo, y ahora te ves a vos, me ves a mí. Ves a hermanos que hoy están lejos. ¿Serán hermanos? No lo sé. ¿Serán hijos pródigos? No lo sé. Lo que sí sé es que Dios trata con cada uno de manera particular. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Soportarlo todo por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna, como hacía Pablo. O sea, nosotros debemos hacer lo posible para que obtengan salvación, sea que son salvos o que lo serán, porque no lo son todavía. Yo no lo sé. No sé si es un hijo pródigo o alguien que ha cometido el pecado imperdonable, no lo sé. Mientras tenga vida y esté delante de mí, yo tengo que hacer lo posible para convencerlo de que se arrepienta y que se vuelva a Dios y que vuelva a su congregación y que vuelva a su iglesia y que vuelva humildemente a pedir perdón, a pedir gracia, y que sobre todas las cosas no dude un instante. Lo que tiene que hacer es tirarse al piso a llorar delante del trono de Dios y pedir misericordia, decir: pequé contra Jehová, pequé contra el cielo y contra mis hermanos, pequé contra el cielo y contra mi esposa. Puede ser alguien que cometió adulterio, fornicación, que cometió abortos, alguien que hizo daño al prójimo, alguien que se robó, que se quedó con lo que no era suyo, que mintió, que estafó. Puede decir: yo no tengo perdón de Dios. Sí hay perdón de Dios, pero arrepiéntase de su pecado, arrepiéntase de su aborto, arrepiéntase de su daño, de su mentira, de su blasfemia, de denostar a la imagen de alguien, de publicar una imagen errónea de tu gente, de tus pastores, de tus hermanos, de haber llenado la boca y los oídos de todos con tu amargura. No importa. Dios no te va a cobrar tus pecados porque Él ya los pagó. Y Él va a recibirte en su presencia. Y vas a alcanzar misericordia, gracia y socorro. Eso te toca a vos, hermano, que hoy estás reconciliado, que te sentís perdonado y amado, que te sentís en comunión y te sentís en familia. ¿Sabes que tu familia, nuestra familia, no es la familia perfecta, verdad? Preferible una familia imperfecta que estar entre los chanchos. Eso definitivamente es así. El hermano del hijo pródigo era un hermano perfecto, medio cascarrabia, bueno, como nosotros, ¿verdad? Y Dios dijo: hijo, nuestro hijo estaba perdido. Entonces Dios nos dice: vamos, démosle una oportunidad, dice el padre, ¿no? Pero portarse bien de nuevo. No venía a hacerse. ¿Entiende? Un corazón que busca a Dios y se vuelve de su pecado nunca será rechazado por el Señor. ¿Lo podemos afirmar?
Sí, póngase de pie porque quiero que lea conmigo el Salmo 51:9. Quiero que lo mire en la pantalla. Porque esto usted le tiene que hacer leer a aquel hijo pródigo que usted sabe que ha desperdiciado su tiempo, su vida, toda la bendición que Dios le había dado, toda la paz, o lo que sea, y haya cometido pecados graves, pecados condenables, que nadie perdonaría. Inclusive que la gente dice, este no tiene perdón de Dios. El único que no tiene perdón de Dios es el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cualquier otro pecado, inclusive el ofender al Hijo de Dios, tiene perdón. El ofender a cualquiera de nuestros hermanos tiene perdón. Entonces, cuando usted le dice, vení, vamos a orar, vamos a leer el Salmo 51, el verso 9 que dice, y léalo conmigo: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia, Señor. Abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón trito no despreciarás tú, oh Dios. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Padre, en esta mañana venimos con nuestra cabeza hacia abajo, dándote gracias por tu infinita paciencia para con tus hijos, para con tus ovejas. Señor, quizá hay ovejas que están lejos, que allá en la distancia puedan oír tu voz en su reflexión de sus pecados, de sus vergüenzas, puedas tú ayudarles a reflexionar y determinar volver a pedir perdón, volver a buscar ayuda, volver sin reclamos, volver sin cláusulas, sin condiciones como el hijo pródigo. Que tu Espíritu Santo siga uniendo a tus verdaderos hijos, porque hay otros que nunca serán aceptados en tu presencia, los cuales tú negarás delante de tus ángeles. Pero aún aquellos que te negaron, como a la manera de Pedro, los que tú escogiste que eran tus ovejas, que vuelvan a oír tu voz y te sigan, porque las ovejas escuchan la voz de su pastor y lo siguen. Así, Señor, esas ovejas que están apartadas puedan volver a escuchar la voz de sus pastores y volver a seguirlos como lo hacían antes. Que en tu gran amor les concedas, Señor, salir del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Y a nosotros, Padre, que hoy hemos pecado contra el cielo, contra ti, perdónanos. Venimos ante el trono de la gracia para hallar gracia, para el oportuno socorro y misericordia. Perdona, Señor, las veces que desviamos nuestra mirada de ti, que nos enojamos, oh Señor, que nos amargamos, que cuestionamos tus designios, tus acciones, tus tratos.
Padre, ayúdanos a volvernos como el Salmo 51 dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Gracias, porque aunque nosotros fuéramos infieles, tú siempre, siempre, siempre eres y serás fiel. Amén, amén, amén.